Wow. Cuando yo tenía 8 años, mi hijo me regaló un libro, 2000 leguas por debajo de América, de Emilio Salgari. Y con ese regalo, me cambió mi vida. Fue seguramente uno de los regalos más importantes de toda mi vida. A partir de ahí empecé a leer de todo, ¿no? Leí todos los libros de Emilio Salgari, leí todo Julio Verne, leí Mark Twain. No paré, sinceramente no paré de leer. Leía hasta en el recreo de los colegios. Y en un mundo, en ese momento obviamente no existía Internet, no existía Netflix, no existían smartphones. En mi casa ni siquiera existía la TV. Para mí, la lectura, ese regalo de mi viejo, significó la forma de conocer el mundo. O sea, fue la forma en que yo realmente tuve la capacidad desde mi departamento de Belgrano en llegar a los lugares más lejanos del planeta, llegar a otras realidades, llegar a otras culturas, llegar a otras épocas. Y esa curiosidad que me generó la lectura realmente me volvió muy, un apasionado de los viajes. O sea, yo en ese momento lo que quería era salir a conocer el mundo. Era muy chiquito y ya quería salir a recorrer el mundo. Agarraba la enciclopedia Salvat de ese momento y me ponía a armar rutas a lo largo de África, del Amazonas, de Asia, pensando y planificando los viajes que haría cuando fuera grande. También, además de apasionado por la lectura y por los viajes, yo era un niño muy inquieto y muy emprendedor así de chiquito. O sea, cuando salía del colegio, llegaba a mi casa y buscaba en qué tareas podía ayudar en la casa. Y iba a la oficina de mi viejo y también quería ver cómo lo podía ayudar para ganarme unos pesos, ¿no? Mi viejo, además de ser una de las personas más buenas del planeta, es también un gran emprendedor. Fue de los primeros que se dedicaron a la computación en nuestro país. Y tenía una empresa, SIC, era Servicios Integrales de Computación, y yo iba a su empresa y lo ayudaba en lo que podía, ¿no? Era data entry, le ordenaban los papeles. Cuando tenía 13 o 14 años, ya en los veranos trabajaba como cadete. Y siempre tenía algo para hacer. Luego en la adolescencia empecé a hacer mis primeros viajes. Me fui primero en carpa con un grupo de amigos a la costa. Luego nos fuimos a Bariloche, también en carpa. Luego empecé con un amigo a hacer travesías en kayak. Bajamos todo el río Salado, bajamos parte del Paraná. A los 17 nos fuimos remando desde Tigre hasta Punta del Este. Tardamos 8 días. Y cuando llegamos se me había mojado el DNI, había perdido la foto, no se leía nada. Me mandaron de vuelta para Argentina. Y mientras, y para hacer estos viajes, hacía de todo, ¿no? Para juntar la plata para poder viajar. Pintaba casas, compraba kayaks, los arreglaba y los vendía. A los 18 empecé con mi primer emprendimiento. O sea, el día que me cumplí 18, me compré mi primer auto, una Mi 8 1964, con el cual iba al mercado de San Fernando, mercado de Victoria en San Fernando, compraba fruta y verdura y luego la distribuía a domicilio a las amigas de mi madre. El emprendimiento duró muy poco porque el Mi 8 nunca quería arrancar, ¿no? Y se terminó ese primer emprendimiento. Cuando estaba terminando el secundario, la verdad que había como 20 carreras que me gustaban y finalmente elegí la carrera de turismo. Yo en realidad no quería ser licenciado en turismo, yo quería ser turista. Yo quería viajar, pero bueno, estudiar turismo era la forma de entrar a ese maravilloso mundo de los viajes. Y mientras estudiaba,
digo, siempre trabajé. El primer año armé con 2 amigos un emprendimiento, una radio barrial ahí en el Tigre, en un proyecto súper divertido. Luego, algo que hacía todos los veranos es compraba 500, 600 remeras Hering y me tomaba el tren en Constitución, me iba a Mar del Plata y de Mar del Plata a Miramar y las vendíamos por la playa, carpa por carpa, y con eso juntábamos plata para seguir viajando. Ahí nos fuimos con 19 años, nos tomamos un colectivo, hicimos 42 horas para llegar a Río, en donde nos quedamos un mes en un viaje que realmente fue maravilloso. Y en 1992, cuando estaba en el tercer año de la carrera, empecé a trabajar como freelance, o sea, organizaba viajes, armé un par de viajes importantes de grupos que viajaron a Brasil, y en determinado momento hubo un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires que querían viajar a Europa. Entonces yo fui a una asociación estudiantil que emitía la tarjeta ISIC, la tarjeta internacional de estudiante, y conocí a Eduardo Virabén. Eduardo Virabén, seguramente una de las mentes más brillantes de la industria del turismo de las últimas décadas, empezamos a hablar y de ese encuentro nacieron dos grandes proyectos. El primero fue mi primer viaje a Europa, que organizamos con él y con el que viajé 35 días con un grupo de 30 jóvenes por Europa, y yo con 21 años era el guía acompañante del viaje. Imagínense lo que fue ese viaje. Y el otro fue, junto con Eduardo y Pablo Fisch, nuestro tercer socio, la creación de Asatés como una agencia de viajes orientada a los jóvenes estudiantes, con foco en lo que eran los viajes independientes al menor costo posible, que era como muy distinto a lo que eran los viajes de las agencias tradicionales de ese momento. Y arrancamos en una oficina que tenía 15 metros cuadrados, con muebles prestados, obviamente sin computadoras, ¿no? O sea, para hacer las reservas teníamos que llamar a las líneas aéreas para hacer las reservas, y era todo un proceso muy burocrático. Pero la verdad que ese modelo comenzó a funcionar, empezamos a sumar gente a nuestro equipo, la verdad que gente increíble, ¿no? Jóvenes como nosotros, o sea, ustedes piensen, nosotros teníamos 21, 22, 23 años, y armamos un equipo increíble, un equipo con el que nos divertíamos mucho, trabajábamos muchísimo, o sea, 12, 14, a veces 16 horas por día porque teníamos una demanda tremenda, pero era un equipo que era un verdadero grupo de amigos, un equipo con el que compartíamos valores, digamos, que teníamos una visión común, que teníamos realmente un propósito de cambiar la forma de viajar en nuestro país. Y con ese equipo, digamos, hacíamos viajes, organizábamos fiestas. Realmente era un equipo maravilloso. Y el negocio fue un boom. La verdad que de esa pequeña oficina nos mudamos a una oficina más grande. Luego empezamos a abrir locales en la capital. Luego seguimos abriendo locales en el Gran Buenos Aires. Luego abrimos locales en el interior del país. Y siempre funcionaba, ¿no? O sea, la gente esperaba 3, 4 horas para ser atendido. Uno a veces llegaba a la oficina a las 9 de la mañana para abrir la puerta y había 20, 25, 30 personas para entrar. Y ese modelo de una empresa de jóvenes para jóvenes, la verdad que fue súper bien recibido, y creo que le permitió a toda una generación de jóvenes, en un momento que el viajar era una actividad muy elitista, para un grupo reducido de personas, fue una forma de posibilitar a cientos de miles y hasta millones de jóvenes a viajar. Luego, y casi sin darnos cuenta, en apenas 3 años, ese grupo de niños, con un promedio de edad de 22 años, logramos ser la primera agencia de viajes de la Argentina. Y no solo la primera agencia, sino fuimos la primera compañía
que tuvo, digamos, que tuvo su primer call center de la industria, la primera red de franquicias de la industria, la primera página web de la industria. Y la verdad que, imagínense, digamos, todo el mundo, toda la industria de agencias de viajes no podía creer que era lo que estaba pasando. Estos chiquitos que estaban como revolucionando la industria de los viajes. Y a partir de 1997 iniciamos, o sea, nos propusimos salir de Argentina. Empezamos abriendo oficinas en Chile, después en Uruguay, después en España, después en Estados Unidos, finalmente en México. Estos generalmente eran grupos de nosotros que viajaban a un país y empezaban también con 22, 23 años a replicar el modelo. Yo viajé a México con un grupo de otras 9 compañeros, que el menor o la menor tenía en ese momento 19 años. Y la verdad que el negocio siguió creciendo. Hacia fines de los 90, digamos, todo el fenómeno y la dinámica de las inversiones en las compañías que en ese momento llamábamos .com empezó a dinamizarse y hubo muchos fondos de inversión y muchas compañías que vieron en nosotros, digamos, un potencial para desarrollar, ¿no? Y se acercaron a nosotros con propuestas de compra, con propuestas de inversión. Y nosotros veíamos que era una buena posibilidad para seguir creciendo, ¿no? Y para poder llevar adelante este proceso de funding y iniciar esta nueva etapa, contratamos en ese momento tres managers que tenían un perfil totalmente diferente al nuestro. O sea, eran jóvenes que venían de hacer MBAs en universidades americanas, que tenían experiencia en consultoría y en grandes compañías, en bancos. Y lo sumamos en ese momento a Satej. Y la verdad que inicialmente todo funcionó muy bien, pero al poco tiempo, digamos, claramente se dio un choque de culturas. O sea, teníamos visiones de los negocios, pero especialmente del mundo diferente. Y estas diferencias terminaron generando una cantidad de conflictos que hacían muy difícil la gestión de la compañía. Y en ese escenario se sumaron otros acontecimientos que generaron como una tormenta perfecta, ¿no? O sea, primero el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, luego la tremenda crisis que vivió la Argentina entre fines del 2001 y el 2002. Y por último, digamos, la explosión de la burbuja de Internet que le quitó mucha liquidez al mercado y a la capacidad de invertir en compañías como la nuestra. Y en ese escenario, digamos, los socios originales, frente a ese escenario realmente muy adverso, tomamos la decisión de vender la compañía. La verdad que nos costó mucho, no estábamos totalmente de acuerdo entre los tres, pero bueno, finalmente creímos que era la mejor decisión que había que tomar. Y a fines del 2002 vendimos la operación de Argentina, luego en el 2004 vendimos la operación, vendimos al mismo grupo la operación en el resto de los países en los cuales teníamos operaciones. Y fue un proceso bastante duro, ¿no? Porque estábamos abandonando la compañía que habíamos hecho crecer y que para los tres había sido, digamos, su principal gran emprendimiento, y sobre todo estábamos abandonando a un equipo humano, un equipo de personas realmente maravillosas que nos habían acompañado día a día durante todos esos años. En el 2005, ya fuera de Asatej, junto con Eduardo, abrimos una cadena de hostels, que era un negocio en algún punto cercano al que conocíamos, que se llamó Hostel Inn. Luego con mi primo Facundo abrimos otra cadena que se llamó Hostel Suites, que era una cadena de hostel, pero de un nivel de calidad muy superior, que fueron proyectos súper interesantes, donde formamos muy buenos equipos, y también muy exitosos, teniendo en cuenta, digamos, que la devaluación había generado que
creciera muchísimo lo que era el turismo receptivo, ¿no? Argentina se había abaratado tremendamente. Luego, en el año 2009, con la nacionalización de aerolíneas, me convocaron como un referente de la industria para trabajar en el plan de cómo sacar a la compañía adelante. Y finalmente ahí me ofrecieron la dirección comercial de aerolíneas. Lo cual, la verdad que fue una etapa muy difícil, con muchísimos obstáculos. Digo, piensen yo, siempre había trabajado en emprendimientos propios, ¿no? O sea, nunca ni siquiera había escrito un currículum, no sabía lo que era un currículum. Pero la verdad que fue un proceso muy interesante, también con muchos logros y con muchas satisfacciones. Entre otras, haber armado desde el área comercial en un equipo de profesionales de primer nivel de la industria aerocomercial. Y en ese momento yo hice un viaje con mi mujer y mis hijos, dos de mis hijos en ese momento, a Palma de Mallorca, porque se casaba un primo de mujer que vivía en Mallorca. Y ahí me junté con un amigo que había conocido en México, cuando había viajado a México mientras vivía en México, cuando había viajado para lanzar Azateje en ese lugar. Y hablando con él me contó que había desarrollado una empresa de tecnología cuyo foco era, digamos, todo lo que era reservaciones de servicios turísticos, o sea, un gran motor de reservaciones de distintos tipos de servicios turísticos. Y hablando de la gran oportunidad que había en Latinoamérica, digamos, cuál era el estatus del negocio online en Latinoamérica, él me propuso la posibilidad de sumar, digamos, utilizar su tecnología y mi conocimiento de la industria para armar una gran agencia online en Latinoamérica. A mí me pareció, lógicamente, súper interesante y quedamos en hablar más adelante. Al poco tiempo él me llamó, me dijo que el grupo Iberostar, que había invertido en su empresa de tecnología, podía estar interesado en fondear este proyecto y sumarse al mismo. Al mismo tiempo yo sabía que los dueños que habían comprado Azateje en su momento estaban vendiendo la compañía, por lo cual los puse en contacto y entre Pep Canellas y el grupo Iberostar terminaron comprando la compañía y yo finalmente en junio del 2013 me sumé al proyecto. Para mí en ese momento, digamos, volver a la compañía que yo había fundado hacía casi 20 años era realmente un sueño. Y hacerlo de la mano de un amigo como Pep, y sobre todo con el respaldo y la confianza de Miguel Fluyá, que es el dueño del grupo Iberostar y un verdadero visionario de la industria de los viajes, uno de los empresarios turísticos más importantes de Europa y diría del mundo, un ser maravilloso, o sea, y un superhéroe, digamos, de esta industria, me pareció, la verdad, una oportunidad única. Y bueno, y volví, y la compañía con la que me encontré no tenía nada que ver con la compañía que yo había dejado 10 años atrás. Era una compañía que ya no era la número 1 de Argentina, digamos, era la número 20. Era una compañía que había cerrado todas sus operaciones internacionales y sobre todo era una compañía que había perdido su espíritu emprendedor, su espíritu y su apuesta a la innovación. O sea, había dejado de ser realmente una compañía rebelde. Lo primero que hice fue armar un equipo de primera, con grandes profesionales que había conocido durante mis años dentro de la industria, y juntos, o sea, y grandes amigos también, ¿no? Y juntos comenzamos a trabajar en el plan de lanzamiento de la compañía, en el cual cambiamos totalmente la tecnología, cambiamos los procesos, cambiamos las estructuras, cambiamos los estándares de servicio, cambiamos la cultura, que era algo muy importante de cambiar. Y finalmente, el 19 de octubre del 2014, cambiamos el nombre, ¿no? Y pasamos de ser de Azateje a ser Al Mundo. Y la verdad que los resultados de ese cambio fueron impresionantes, o sea, y superaron largamente lo que nosotros habíamos proyectado. La verdad que nos pasamos un par de años intentando atajar la demanda que generó, digamos, todo ese cambio. En 2015 lanzamos la operación en Colombia con un equipo local, luego lanzamos la operación en
en México, perdón, primero México, luego Colombia. En el 2016 realmente hicimos un cambio fundamental en todo lo que era el desarrollo de nuestra plataforma tecnológica. Armamos un equipo de tecnología de increíble nivel y seguimos creciendo. En el 2017 abrimos centros de desarrollo en San Pablo, en Medellín y en Bogotá. Hacia fin de año lanzamos un proyecto súper ambicioso, que es un proyecto que llamamos Expertos, que es realmente tener la capacidad de crear una comunidad global de expertos en viajes en todo el mundo para atender las necesidades de cualquier viajero. Y hace unos pocos meses lanzamos nuestra operación en Brasil, que realmente ha sido también, está teniendo unos resultados asombrosos que superan los que inicialmente nos habíamos propuesto. O sea que en estos años hemos logrado multiplicar por más que por 10 veces el volumen de negocio de la compañía. Hoy somos un equipo de más de 1000 personas en 4 países, con un volumen de negocio superior a los, esperamos llegar a los 650 millones de dólares de facturación este año, con más de 1 millón de clientes. Y nos posicionamos como claramente el segundo jugador online de la industria de los viajes en Latinoamérica, con la vocación de realmente ser líderes en la región y convertirnos en un jugador global. Obviamente todo este proceso, la verdad que a mí me ha hecho extremadamente feliz, pero sobre todo estoy muy emocionado sobre todo lo que tenemos para adelante, sobre las oportunidades que tenemos para adelante. ¿Y qué he aprendido? ¿No? Porque creo que también este espacio es bueno para poder compartir los aprendizajes que uno ha tenido en una historia de éxitos y fracasos y muchas subidas y bajadas. Lo primero, para cualquiera que quiere emprender y tener su propio emprendimiento, tiene que entender muy claro cuál es su propósito, ¿no? O sea, y tiene que entender también muy claro, digamos, cuáles son los valores sobre los cuales va a construir su compañía. O sea, es muy importante saber para qué hacemos lo que hacemos, digamos, cuál es el fin último, qué es lo que vamos a realmente, a través de nuestro proyecto, cambiar en el mundo en el cual vivimos. Y esta conjunción de un propósito y valores muy claros es lo que permite realmente lograr que un grupo de personas se convierta en un equipo imbatible, ¿no? Un equipo que tenga un sentido y una pertenencia total. Lo segundo que aprendí es que siempre lo primero es el equipo. Y es muy importante armar un equipo de buenas personas. Un equipo o sea, sean socios, sean parte, digamos, sean empleados, colaboradores de la compañía, pero de un equipo en el cual realmente podamos confiar, un equipo en el cual nos sintamos cómodos para ir a comer un asado, con el cual nos podamos divertir, y en el cual, o sea, un equipo leal y un equipo en el cual pongamos mucha más importancia a la calidad humana que a los conocimientos. Otra cosa que aprendí es la necesidad de pensar en grande, ¿no? O sea, de no autolimitarnos de entrada. Cuando nosotros pensemos en desarrollar, en crear un nuevo producto o servicio, tenemos que entender que ese producto o servicio tiene que tener la capacidad de poder ser distribuido y utilizado por millones de personas en un montón de países. Recién escuchábamos a Martín y creo que en ese sentido Globant es un ejemplo de una compañía que desde el día 1 ha pensado en grande. Uno puede empezar chiquito, pero siempre tiene que pensar en grande porque la escala es fundamental para tener éxito en cualquier negocio, en cualquier proyecto, en cualquier emprendimiento. Y lo último que aprendí, o digamos, una de las cosas más importantes que aprendí es que emprender es una decisión de vida, pero por sobre todo es una responsabilidad. Nosotros vivimos en un mundo que ha evolucionado muy positivamente en un montón de áreas, pero en el cual
el cual todavía tiene una enorme cantidad de desafíos que resolver. Una enorme cantidad de desafíos que hay que resolver para la mayoría de la parte de los habitantes de este planeta. O sea, vivimos en un mundo que necesita ser transformado. Y el mundo, en la historia del mundo, ha sido transformado, el mundo ha cambiado a partir de la acción de los emprendedores, de aquellos que han decidido ser protagonistas de la historia. Y me parece que hoy vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad y hoy nunca ha sido tan fácil poder emprender, nunca ha sido tan fácil tener la capacidad de llevar adelante cambios a través de la innovación y de la tecnología que impacten y generen valor a millones de personas. Y en ese sentido, emprender es una responsabilidad y es nuestra responsabilidad. Recién Martina hablaba de Skynet, o sea, si queremos un mundo de Skynet o un mundo realmente mejor, la respuesta está en nuestras manos. En inglés hay una forma de llamar a las empresas que es venture, ¿no? Y para mí emprender es eso, es una aventura. Es salir hacia lo desconocido, es tomar riesgos. Para mí emprender es una aventura que comencé, creo que en ese momento, hace más de 35 años, con el libro que me regaló mi viejo. Para mí emprender es ese fuego sagrado que nos mueve todos los días y que es una responsabilidad que no dejemos apagar, ¿no? Emprender es esa energía que nos permite ser felices y seguir avanzando. Y emprender es esa fuerza que nos va a permitir tener éxito en nuestra misión de cambiar el mundo en el cual vivimos. Muchas gracias.